Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un demostrativo muy breve de un reproductor de discos en formato MP3 con radio incorporado AM/FM de la marca Panasonic modelo SL-CT582V. Ahí lo pueden ver. Ok, FM, AM, capacidad para almacenar hasta 30 estaciones de radio de tu preferencia. Digital Sound. Ok, y bueno, este equipo tiene ecualizador muy suave, si suenan muy bien. Aquí está el EQ. Ok, ya he tenido de estos antes y sí, la verdad sí suenan muy bien. Ok, ahí está Panasonic. El número es, de serie, terminación 838, manufacturado en octubre del 2005, ya 16 años y todavía sigue funcionando perfecto. Ok, ahí está. Entonces bueno, ya lo tenemos conectado vía salida de audio por audífonos, también con adaptador de corriente directa de 4.5 volts. Ok, igual lo podemos operar con baterías, pero se nos hace más práctico, más fácil así. Ok, entonces ya tenemos un disco compacto al interior. Déjame pasar aquí ahí está, mejor porque me estoy haciendo sombra aquí con la misma cámara. Vamos a darle play. Ahí está, vamos a ver qué onda. Y vamos a... ok, sí, el disco se había quedado pendiente. Yo pensé que lo teníamos dentro, pero no. Ok, utiliza dos pilas AAA, no es AA, aquí es AAA. Ok, ahí está, el compartimiento de pilas es chiquito, por eso menciono que es AAA. Ok, vamos a poner ahorita un disco MP3. Ok, un MP3. Ahí está. Y vamos a ver qué onda, a ver cómo lo detecta. Ahí está leyendo. Está leyendo. 111 tracks es lo que tiene el disco. Ok, un álbum con 111 tracks. Ok, entonces ahora, a ver, déjame. Ahí está. Ok, así está mejor. Entonces ahora vamos a ir modo de reproducción. Lo quiero dejar en aleatorio. Play mode. Aquí. Ok, repetición. A ver. Repetición, primer track. Repetición. Aleatorio con repetición. Bueno, son los modos que tiene entonces. Ok, repetición pero aleatorio. Vamos a darle play. La canción 16 está tocando. Esto se está escuchando ya. Okay. Vamos a ir con otra canción aquí más. Ok, adelante. Ahora va a tocar la 81. Okay. Voy a adelantarme porque, bueno, que se pase, bueno, o escogí otra vez la 81. La 80, canción número 7 ahora. Ok. 84. Por lo visto no podemos adelantar los tracks. Creo que no podemos adelantar segundos de los tracks. No, no podemos. Solamente adelantar de tajo la canción, pero no segundos, fracciones ahí de segundo, no podemos. Ok, entonces la canción 77. Ok, les digo, estos equipos están muy suaves porque tiene el ecualizador, te ofrece varias preconfiguraciones y suena muy bonito, suena muy suave. No le pide nada exactamente a un Sony Walkman, la verdad no le pide nada, está muy suave. Ok, vamos a ir acá otra vez. A ver, la canción 1. A ver, ¿cuál más? La 72. Como que va y viene a los extremos, ¿no?
la canción de Thriller. Pero no puedo adelantar segundos. No puedo. Se va el otro track. Vamos a ver. La 43. Okay. ¿Tiene protección para antiimpacto? Ahí está. Le estoy golpeando a propósito y todo bien. No se interrumpe. Perfecto. Ok. Come here, baby. Ok. Excelente, excelente. Me encanta la calidad de reproducción de este equipo, la verdad, sinceramente. Me encanta. Vamos a dejarlo ya así. A ver cuánto timing. Ok, ahora vamos. Ok, ya lo apagué. Pero vamos a ir ahora con lo que es el radio. Aquí apagas la radio, pero a ver. Vamos a ir con la radio. Aquí. Radio band. Vamos a bajar el volumen. Estamos en la AM. Vamos a ir más atrás. Y es también lo que... Escuche, usted necesita protección. Una emergencia sanitaria hasta la puerta de la casa, llevar estas despensas a esta gente. Vamos a ir ahora a FM, cambiamos aquí la banda de radio. Esto es para cambiar la banda. A ver, vamos a ir hacia adelante. Ahí está. Vamos a ir más adelante, otra estación. Ahí está. Pues bien, ahí está el equipo. Está muy suave este equipo, la verdad. Está muy suave. Reproduce muy bien, toca muy bien. Tiene un aspecto, pues, ¿cómo les puedo decir? Agradable, sin complicaciones, muy fácil. Muy bien, me parece un equipo muy bien, está funcionando excelente. Lo que más me gusta de este equipo es la calidad del ecualizador, ¿ok? O sea, toca MP3, va a poder tocar discos grabables, regrabables, y pues trae radio AM/FM incorporado. Ya ven que sintoniza muy bien las estaciones, y pues la calidad de audio, Digital Sound, es palpable, es totalmente convincente. Okay, ahí lo tienen, el equipo Panasonic MP3 está funcionando de manera correcta. Okay, ha pasado la prueba y pues bueno, un excelente producto. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por haberlos visto. Si les gustó, no se olviden por favor de darle like, compartir, suscribirse, y pues bueno, estar al pendiente para las nuevas actualizaciones que estemos agregando al canal. Muchísimas gracias, saludos, que estén muy bien, hasta luego.